Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados radioescuchas. En esta ocasión quise grabar este programa, este corte noticioso en vivo para llevarle a ustedes la verdad de lo que sucedió en Apure con nuestros hermanos venezolanos de las Fuerzas Armadas. Y quise hacer la transmisión en vivo una vez que recibí desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, esta información con carácter de primicia. La conversación entre generales y coroneles, compañeros de los hermanos caídos en Apure por parte de la guerrilla colombiana. Y bueno, voy a ir haciendo un corte en la medida que se va desarrollando la conversación, de manera tal que ustedes vayan comprendiendo la dinámica de la conversación y las críticas que tenemos que hacerle al Estado venezolano, al irresponsable Estado venezolano, cuya responsabilidad cae sobre sus hombros por ineficacia e ineficiencia, improvisación con respecto a las Fuerzas Armadas venezolanas, y cómo estos hermanos fueron enviados al matadero sin ningún tipo de apoyo militar subyacente a la operación que se estaba llevando a cabo contra la guerrilla colombiana. Voy a pasar a emitirle el primer audio de esta transmisión. Coño, mi general, qué arrechera, qué indignación. Yo no sé qué pensar, con lágrimas en los ojos, por el vil asesinato de nuestros hermanos, compañeros de alma, compañeros de trago, de curso, de operaciones. Castillo Marcano, mi hermano querido, Andy Miranda, todos aquellos que cayeron vilmente asesinados en una emboscada donde se sabía que había guerrilleros en esa mierda, que estaba la guerrilla. ¿Por qué coño mandan las tropas? ¿Por qué coño no bombardean esa mierda y después mandan las tropas? ¿Quiénes coño la madre están ahorita en el comando de las Fuerzas Armadas, chico? Oficiales generales de Nintendo, de Internet, de WhatsApp, o nunca estudiaron operaciones en esa mierda. ¿Cómo tú vas a mandar, sabiendo que hay tropas enemigas, guerrillas, que tienen años en esa huevona? Van a mandar las tropas para que los embosquen y los asesinen. Maldita sea esta mierda, chicos. ¿Hasta cuándo esta verga? Bueno, en este primer corte, el mensaje que quiero dejar para todos ustedes con respecto a este oficial de las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional que está comunicando sus inquietudes y su dolor hacia el general que le comanda a este oficial. Y se hace la pregunta que no sabe qué hacer. ¿Qué no se sabe qué hacer? Con este primer audio que ustedes han escuchado, todos los venezolanos tenemos de inmediato la legitimidad constitucional a través del artículo 350 para desobedecer a este gobierno forajido de narcotraficantes corruptos y delincuentes, para producir en Venezuela un golpe militar de Estado y una junta cívico-militar de gobierno de inmediato. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. El comisario del Cuerpo Científico de Investigaciones Criminalísticas de Venezuela, el 6CPC, doctor Sonny Paruta, lo viene llamando a ustedes desde el año pasado para que derroquemos el Estado venezolano, para que derroquemos esta tiranía, esta dictadura de delincuentes, este narcoestado que se ha formado en Venezuela. Y han sido ustedes, los militares, los responsables de que ese gobierno todavía esté en Venezuela saqueando nuestro oro, saqueando nuestro petróleo, traficando cocaína, pervirtiendo a los subalternos para que se conviertan también en narcotraficantes.
Ese narcoestado lo han permitido ustedes, los militares de las Fuerzas Armadas. No sean sinvergüenza. Miren cómo acribillan a su propia gente estos delincuentes vagabundos. Vamos a escuchar la respuesta del general. Chamo, los tipos tienen tan controlada esa zona que hay todo ese verguero gente. La 92 brigada, la brigada de Terán, la 22. Esa verga es Odi que está comandando ahora Medrano. Todos los comandos fluviales que tiene la Armada por esa zona. Todos los fuerzas especiales que mandó el CEO. Y los tipos tienen la santa bola de poner la cabeza de ese carajo en una plaza, en un pueblo. Imagínate cómo está la Fuerza Armada hasta las bolas y cómo perdió el control total de esa zona. Que con toda esa gente, los tipos se dieron el tupé de poner la cabeza de ese carajo en una plaza, Bueno, este oficial se refiere a que en la masacre como le llamo yo, la masacre de Apure, estos guerrilleros que toda la vida han tenido, por si no lo sabían ustedes, militares de nuevas generaciones, la guerrilla colombiana todo el tiempo ha tenido una firma, una carta de presentación las veces que ha atacado un puesto militar venezolano. Y ha sido sacarle la lengua a los militares venezolanos y colgársela como una corbata en el cuello, porque yo lo he visto con mis ojos en operaciones militares en la frontera, porque fui militar en Venezuela. Y dejé de serlo porque no estoy de acuerdo con este narcoestado, esta narcosinvergüenzura. Porque los mismos militares no han permitido el alzamiento militar contra estas lacras. Esto se lo debemos al señor Hugo Chávez, que fue el que hizo todos los pactos y asociaciones en el Pacto de San José con estas guerrillas asesinas, con estos delincuentes que han masacrado al pueblo colombiano y al pueblo venezolano durante toda la vida. Esto hace legítimo un golpe de Estado de inmediato. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Le han quitado la cara a un militar, a un hermano venezolano, y han disfrazado el rostro de Bolívar en una plaza con la cabeza del soldado venezolano. Otra técnica, carta de presentación que tienen, y otra técnica de presentación para que sepan quiénes fueron los que atacaron, es sacarle los ojos vivos a los soldados venezolanos. Y eso se lo debemos a Hugo Chávez. ¿Hasta cuándo ustedes salieron como unos viles niños a secundar a ese criminal llamado Hugo Chávez, que en buena hora se fue al infierno por un milagro de estos que hace a veces nuestro Señor para redimir un poco el dolor de nuestro pueblo? Vamos a escuchar la contestación que le dan al general. Me disculpan la crudeza de las imágenes, pero esto es revelador de verdad que esto llegó hasta donde tenía que llegar. Cómo le faltan el respeto en la madre a la Fuerza Armada Nacional, que ya dejó de serlo. Es un pseudo aparato militar, ni siquiera tienen características de militar al servicio de un partido político que dejó de salvar nuestra soberanía, dejó de inspirar miedo a sus enemigos. Realmente es una payasada esta vaina, pero qué triste. Fíjese cómo deshonran el busto del Libertador. Bueno, aquí hacen un comentario también sobre la deshonra que representa lo que han hecho. Yo le pregunto a los militares venezolanos, ¿ustedes no se acuerdan del ataque al puesto de Cararabo? ¿Ustedes no se acuerdan todos los casos que han sucedido en la frontera a lo largo y ancho de los 2.600, 2.700 kilómetros de frontera que tenemos nosotros con Colombia? ¿No se han acordado las atrocidades que siempre ha hecho esta guerrilla? Lo que quiero significar con esto es que el Estado venezolano
llámese como se llame el partido imperante, el partido de gobierno, nunca debe pactar con estos delincuentes de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional y el desmovilizado antiguo 19 de abril, movimiento 19 de abril. Jamás, jamás un Estado que pacta con la delincuencia se convierte en un Estado forajido también, un Estado de delincuentes. Y a nosotros Hugo Chávez, y secundado por Nicolás Maduro, han invocado el delito, el delincuente, estos criminales y asesinos y terroristas, para convertirlos en parte del diario vivir y el acontecer de los venezolanos. Nos los han metido en el país, fueron ellos. Y ahora los militares están en el derecho y en el deber lícito constitucionalmente de producir un golpe de Estado y llamar a una junta de gobierno cívico-militar. De inmediato, eso es lo que tienen que hacer. Y dejar la cabronería y la sinvergüenzura que tienen con el fulano muerto. Ese sinvergüenza llamado Hugo Chávez, que fue el que nos metió a esos guerrilleros dentro de nuestra casa. Vamos a seguir escuchando el audio de la conversación de estos señores. Sí, mi hermano, verga, usted no sabe la impotencia que tenemos todos aquí en el batallón, yo. Aquí todo el destacamento de Guri, el que lo está comandando es el niño. Y mira, aquí todo el mundo anda con el corazón partido, jefe. Tremenda rechera de esa vaina como los muchachos cayeron. Los metieron en una vaina muerte que estaba rodeado de puros campamentos y ellos no sabían. Invirtieron una coordenada, cayó el helicóptero y los emboscaron como 300 tipos. Los bichos trataron de mantener el fuego ahí, de mantener las posiciones. Lo que va, era mucha gente, como 300 carajos, me dice corredor. Se replegaron, ahí perdieron armamento, cayeron tipos, cayeron muchachos ahí, vaina. Pero cada quien se fue por su lado. Me imagino que fue el instinto de supervivencia y que lo desorganizaron con puras armas de apoyo. Llegó corredor con un agente, después llegó un teniente del Guayabo con 4 sargentos de la Armada. Mi comandante de Beaumont está escondido en una finca esperando que los rescaten. La muerte de los muchachos, todavía hay cuerpos que supuestamente la FARC lo mandó a Guadualito sin ojo y sin lengua, me imagino que los torturaron. Gallina Negra estaba atrincherado con 7 heridos y me imagino que resistió con valor hasta que se encontró con los tipos. Los tipos me imagino que lo estaban rastreando a Gallina Negra con los 7 heridos que él cargaba y trató de resistir con valor y murió ahí en combate. Es lo que uno sabe, lo que yo pienso, pues. Pero tremenda rechera de pana. ¿Hasta cuándo van a seguir matando los comandos, jefe? Mala planificación, mala todo, mala todo. Uno le dice que bombardeen antes que los comandos entren, pero no hacen caso. Dicen que no sé, que eso no es así. Bueno, este oficial también revela la falta de coordinación, la incondicionalidad a órdenes emitidas, órdenes chucutas, como las llamamos nosotros. Pero ellos saben lo que yo también sé, que las órdenes arbitrarias no se cumplen. Y si ustedes de verdad son comandos, no debieron de permitir ninguna orden que les diera a ustedes la posibilidad de ir a la guillotina inocentemente, sin un apoyo aéreo y un apoyo importante en materia de infantería. Porque si la Fuerza Aérea se hace presente antes que lleguen los comandos, que así debe ser el operativo, y bombardean la zona, y posteriormente los comandos se encargan de ver qué heridos quedaron, cuántos inocentes cayeron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué me sirve a mí una Fuerzas Armadas que va a pensar el que caigan inocentes, civiles, pero después van a ir a caer ellos en esa trampa? Aquí hay que producir un golpe de Estado de inmediato, repito, contra este narcotráfico que se instaló en Miraflores.
y después llevar a la cárcel a los generales que ordenaron esa operación. Porque no se puede enviar 30 hombres, por más comandos que sean, sin el apoyo a un combate con unos bandidos que están desde los 15, 12 años metidos en las montañas. No se pueden mandar 30 hombres sin un despliegue bélico razonable. ¿Cómo carajo entonces quieren ustedes defender a Maduro de las Fuerzas Armadas norteamericanas? Si 300 guerrilleros tienen la capacidad de apropiarse del Estado Apure y masacrar a nuestros hermanos militares que escasamente hay en los comandos fronterizos, ¿cómo van a enfrentar ustedes 5.000 marines norteamericanos y veteranos de Vietnam? Explíquenme eso. Vamos a seguir escuchando la conversación. Bueno, yo me imagino que para una operación de desembarque helitransportada deberían de al menos haber contado con un apoyo de un helicóptero artillado para cualquier eventualidad, porque según los comentarios que he oído yo y los videos que han pasado, que eso fue llegando y fue entrándole a plomo. ¿Y dónde está el apoyo, supuesto apoyo que debería de tener? ¿Cómo dice usted? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros tenemos? Y así quieren buscar guerra con los demás. Por favor, si un grupillo de disidentes los tienen a monte, imagínese usted gente que realmente está capacitada para esta vaina. De verdad, mire, siento una decepción arrechísima. Usted no se imagina la impotencia y la decepción tan arrecha que yo siento con todos estos coños que dicen llamarse jefe. De verdad. Me disculpa usted porque usted también fue jefe mío, o sigue siendo jefe mío, pero verga, da dolor de verdad. Falta de cojones, falta de amarrarse los pantalones. Bueno, si me van a destituir, destitúyenme. Si me van a mandar preso, mándenme preso. Pero ¿cómo es posible que hayan entregado esos carajitos, a esos 30 carajitos, 26 carajitos, lo hayan entregado para que los mataran, porque esa fue la idea. Llévenselo y mátenlos. Por aquí mandaron un audio ahorita que hay una serie de comandos de zona donde tienen que mandar el lunes, más tardar, la relación de la reserva activa que están inscritos en los diferentes cuadros de compañía, porque tienen un reentrenamiento militar. Imagínese usted, viejo. Imagínese, qué decepción, vale. Bueno, ahora quieren mandar a los milicianos. Este grupo de señores de avanzada edad, y me consta a mí, por el barrio del cual soy, que la mayoría, por lo menos en mi entidad, no voy a hablar por las otras, son alcohólicos, viejitos, que por no darle una vejez digna, una pensión digna y una casa de descanso a los viejitos de Anzoátegui, entonces los disfrazan de milicianos con un palo de escoba y entonces los quieren mandar allá como carne de cañón para que se mueran. Y eso no lo pueden permitir las Fuerzas Armadas venezolanas, porque aunque estos señores estén vestidos jurídicamente de milicia, estos señores no están en capacidad para ir a combatir ni con los Estados Unidos, mucho menos con la guerrilla colombiana, mucho menos con los Estados Unidos. No, porque cuando dicen que los Estados Unidos van a invadir y están en Colombia, comienzan a mandar a los ancianos para allá. En el ancianato, los ancianatos ya no quedan viejitos, ni viejitas, porque todos están metidos en la milicia. ¿Hasta cuándo ustedes cabronean? Y me refiero no a mis hermanos fallecidos y caídos, me refiero a los que quedan ahí en Caracas, en Fuerte Tiuna, sin vergüenza. Ya lo decía, como lo repito nuevamente, el comisario Sonny Paruta del CICPC. Ustedes son los culpables. Y no se dan cuenta que estos narcotraficantes nunca van a ser amigos de funcionarios del orden público, a menos que se metan a narcotraficantes y a bandidos también. Y tampoco, porque así paga el diablo a quien fielmente le sirve. Señores de las Fuerzas Armadas, de lo poco que quedan de las Fuerzas Armadas, porque si algo ha dejado clarísimo este caso,
es que en Venezuela ya no hay Fuerzas Armadas, se acabaron, no existen las Fuerzas Armadas en Venezuela. Lo que hay son unos uniformados cobrando $2 al mes para medio comer, porque no saben hacer otra cosa, no saben vivir de otra cosa. No pueden ir a la laguna, al mar a pescar para llevar la comida a su familia, si no tienen que estar vestidos de militares para poder cobrar el sueldo mensualmente. Entonces los mandan al despeñadero, a la guillotina, a que mueran, pero no le ataquen a sus amigos, porque la guerrilla colombiana, esta que masacró a los venezolanos, son socios oficialmente del gobierno. Si no, dígame usted, ¿con quiénes se han sentado los miembros de este gobierno en La Habana, en Europa? Aquí se han venido a reunir. El gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ha sido el responsable absoluto de la quiebra de nuestro país y la quiebra de nuestras Fuerzas Armadas, porque ya eso no existe. No se pongan el uniforme, no se vistan bonitos, no se pongan esa cantidad de medallas, porque ustedes no tienen méritos para ponerse medallas. Se las ponen es para tenerlos contentos. Porque yo no había visto ser humano más estúpido en el mundo que un militar. El militar no importa que no le aumenten el sueldo, pero dale una medalla para que la vea, algo que ponerle ahí a la camisa. Y están contentos. Esa es la triste realidad, porque vivimos una fantasía. Pero el mundo cambia, señores. Y ahí están las consecuencias de vivir esa fantasía. Que se presenta un tiroteo y hay que recoger los muertos. Bien sea por mala estrategia operacional, por ineficacia e ineficiencia del comando que organiza los procedimientos, y por la política de que no pueden matar a los miembros del Pacto de San José. Vamos a seguir escuchando el video. Marico, se pasaron la orden de operaciones por el forro de las bolas. Por el forro de las bolas se pasaron la orden de operaciones. No llegó la aviación, no llegó nadie. Esos chamos estuvieron entrompando casi 7 horas, huevón. 7 horas. 7 horas estuvieron entrompando esos chamos. Y no llegó nadie a prestarle apoyo. Las comunicaciones, yo me imagino que nadie escuchó nada. Nadie, hermano. Y están de la charca a 3 esquinas, están como a 25 kilómetros. O sea, un coño, hermano, un coño. Y tú al montarte en un helicóptero y ves lo que está pasando abajo, hermano. Coño, hermano, con 3, 4 helicópteros artillados, mucho, fuese sido mucho lo que hubiese hecho. Porque esa gente hubiese retrocedido bastante. Pero nada, hermano, nada. Hay carajos todavía desaparecidos, hay carajos a los guerrilleros. Eran 34, de 34 llegaron 13, llegaron 15 a la base, 15, 16. Hay 9 batidos y hay 4 o 5 que todavía no aparecen. El que se especula que están escondidos en fincas o por ahí, esperando que baje la vaina para poder salir. Hubo un carajito que llegó con 3 tiros en una pierna. Bueno, imagínate, chale bola. Y estos son los mejores entrenados de la Fuerza Armada, los comandos de la Armada y del Ejército, imagínate. Bueno, yo quiero ver ahora cómo van a reaccionar los militares patriotas bolivarianos contra el señor Nicolás Maduro y contra el señor Vladimir Padrino López, el primer bandido y sinvergüenza, vestido con el glorioso uniforme del glorioso ejército venezolano, que ya esas glorias las perdió por completo. Díganme ustedes ahorita cómo estará Bolívar en esa tumba. Lo han desnudado, lo han fotografiado sus restos mortales, sus sagrados restos mortales, y ustedes no hicieron nada tampoco. Si ustedes hubiesen sido unos militares dignos, no permiten que el general Bolívar sea expuesto públicamente en sus sagrados restos mortales. Pero el amor por Hugo Chávez los tenía ciegos o los tiene ciegos.
Ahora se está podrido en el infierno y todavía están con el amor por Hugo Chávez. Hugo Chávez es responsable de toda esa muerte, porque él fue el que nos metió en la casa a esta parranda de mafias, de narcoterroristas. Y a ustedes les queda poco, porque o se levantan en armas o los Estados Unidos vienen por ustedes. Vamos a seguir escuchando la conversación. Saludos, Vladimir. Buenas noches, ¿cómo estás? Estaba abriendo el teléfono aquí viendo, aceptando con tristeza lo que está ocurriendo. Tú que eres un carajo inteligente, chico, aparte de ser mi compañero y amigo. Te digo algo, ¿cómo hace falta un Carlos Andrés Pérez aquí, verdad? Tú conoces de historia bastante, ¿te recuerdas cuando Carlos Andrés Pérez, si lo viste en la historia, porque no creo que te recuerdes, o lo aprendiste, o te lo dijeron, o lo leíste? ¿Tú te recuerdas cuando Carlos Andrés Pérez era ministro de Relaciones Interiores, que en el estado Miranda, específicamente en el Cerro del Bachiller, operaban células guerrilleras? Me hiciste recordar el comentario que hiciste. El ministro de Relaciones Interiores mandó a bombardear todo el Cerro del Bachiller y acabó con todas esas células de guerrilleros que estaban allí. Si Carlos Andrés Pérez no hubiese hecho eso, quizás aquí ya la guerrilla viviera entre nosotros los venezolanos. Eso sí fue una verdadera acción contundente por parte del Gocho ese. Y yo le voy a recordar a este querido amigo de las Fuerzas Armadas Nacionales, que en los años 60, 66 me parece, el 68 por ahí, el extinto, porque después terminaron traicionándolo y lo fusilaron en Cuba, al general Arnaldo Ochoa, héroe de guerra cubano y asesinado y acusado de traición por Fidel Castro, solamente por el hecho de que se convirtió, en un héroe del pueblo cubano. Y a él todo el que le pesaba, lo pasaba por el paredón. Arnaldo Ochoa, cuando era capitán en esos años, después estuvo como general en Angola, que es donde ganó al pueblo cubano como héroe de la revolución y como héroe de la guerra de Angola y una cantidad de cosas. Lo fusilaron en Cuba porque se convirtió en una piedrita en el zapato para Fidel Castro. Por cierto, que estudiando Derecho lo vi como ejemplo en la universidad. Uno de los juicios, o los dos juicios más aberrantes que han existido en la vida ha sido el del general Arnaldo Ochoa en Cuba, porque la única evidencia, lo acusaron de narcotraficante cuando el narcotraficante era Fidel Castro, y la única prueba fue un recorte del diario Granma, el diario del Estado. No hubo ninguna prueba contra el general Arnaldo Ochoa, sino un recorte de periódico del diario Granma. Eso fue la prueba para fusilar a un hombre en Cuba. Ese señor, cuando era capitán, vino cumpliendo una misión del pueblo cubano a través de Fidel, o no del pueblo cubano, del Estado cubano, el Estado político cubano, a invadir Venezuela por Machurucuto. Y también las Fuerzas Armadas venezolanas fueron diligentes para neutralizar esa invasión de guerrilleros cubanos que venían justamente para el Cerro del Bachiller, porque eso fue en Higuerote. Y también Raúl Leoni, no creo que fue Rómulo Betancourt, también se le metieron unas células guerrilleras por Cantaura, y fue cuando sucedió el Cantaurazo en el estado Anzoátegui, que se mandó las fuerzas aéreas, no se mandó a arriesgar la vida de ningún hombre, la fuerza aérea a bombardear Cantaura, el cerro de Cantaura, donde estaban los guerrilleros, y los quemaron a toditos las fuerzas armadas. No tuvimos ni una baja. En el caso que pone este general tampoco tuvimos ninguna baja cuando se bombardeó el Cerro del Bachiller en el gobierno que era Carlos Andrés Pérez, era ministro de Relaciones Interiores. Y en la invasión cubana por Higuerote tampoco murió ningún soldado, ni un herido han habido en las incursiones que hubieron en la Cuarta República. Pero ustedes siguen todavía aplaudiendo a Hugo Chávez, el héroe que nos ha llevado a la peor de las desgracias, un país rico y feliz como éramos, a autoexpulsarse de su propio país
por todos los confines del universo para poder comer, para poder trabajar y ayudar a la familia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a terminar los últimos dos sonidos para... Mando, mi coronel, buenas tardes. Disculpe que no le había respondido. Estoy ahorita aquí en la 22 Brigada y bueno, se identificaron 4 cuerpos, los cuales son Andy Miranda, Gallina Negra, Cóngora y Ferrebú. 4 comandos caídos, aún mi comandante Bemón no aparece. Eso es lo de la última hora y bueno, esa es la información extraoficial que les puedo brindar ahorita. Cualquier otra información que tenga o sepa, yo la informo. Curso, marico, mataron a la Cóncora, Andy, marico, a mi sargento Reyes, Yaguare no aparece, marico. Los tipos lo tiraron en la mitad de 2 campamentos, curso. Una escuela de guerra de los tipos, marico, esos tipos están muy avanzados, Tori. Los tipos te apuntan con láser, weón. Tienen visores nocturnos más arrechos que los de nosotros, están en todos lados, marico. Se meten en trincheras, se meten en vainas, se meten en trincheras, y entonces, no, manda para allá 30 comandos, curso. Mira, marico, según lo que medio se escucha por ahí, weón, que lo que se bajó el último hombre, marico, fue de película, weón. Eran como 200 carajos disparando y nada. El corredor que fue el que pudo medio salir de la matanza, con algunos comandos. El fuego era muy arrecho, marico. No tuvieron chance de nada, curso, de nada. Bueno, señores, de esta manera hemos llegado al final del programa de hoy, esta especial, esta primicia, y bueno, esperamos las reacciones de las Fuerzas Armadas venezolanas o lo que queda de las Fuerzas Armadas venezolanas para que se produzca en Venezuela de una vez por todas un golpe de Estado o cívico-militar. El pueblo debe salir a la calle y mantenerse en la calle hasta que caiga la tiranía.